Mi nombre es José Antonio González. Un poco como indicabais, ahora mismo soy responsable, director de marketing y comunicación en Suministros Orduña. Un poco Suministros Orduña, como podemos ver que hemos evolucionado junto al mercado fotovoltaico en los últimos 8 o 10 años. Es una empresa independiente, fundamos la empresa en 2006 y hemos ido creciendo hasta ser ahora mismo uno de los referentes o la principal empresa en distribución mayorista de material fotovoltaico a profesionales en Península Ibérica. Nuestro rango de suministro se centra especialmente en aquellos instaladores e ingenierías que están haciendo proyectos fotovoltaicos en España y Portugal. Creemos un poco, dentro de cómo ha evolucionado el mercado, que hay un elemento fundamental en cuanto al éxito, en cuanto a conseguir crecer en las empresas que trabajan la fotovoltaica, y uno de los principales elementos es la calidad. La calidad como un elemento clave para establecer relaciones comerciales con clientes que perduren en el tiempo, que perdure la actividad en el tiempo. No estamos, o un poco nuestra visión, no es un mercado de entrar y salir rápido, sino es un mercado en el cual la confianza es un elemento imprescindible. En ese sentido, un poco lo que podemos denominar o lo que hemos vivido es que la calidad es una carrera de fondo. No se alcanza la calidad de servicio o de producto de hoy para mañana y requiere un esfuerzo. Generar negocios basados en la calidad de producto y servicio creemos que es lo que resume el concepto de hacer marca. Es decir, de que el mercado identifique una empresa con unos valores y una manera de actuar que generen confianza. En ese sentido, la marca, dentro de esa calidad de producto, nosotros hemos definido nuestro valor como en distribución asociado a las marcas líderes del sector. Es decir, no hemos buscado meramente el precio, sino hemos buscado aquellos productos que pueden garantizar los mejores resultados en el tiempo a los clientes finales. En ese sentido, bueno, somos distribuidores de SMA, de Victron, Ingeteam. En bombeo solar distribuimos Lorient. En baterías trabajamos con baterías de Trojan y Copec. Y sobre todo también somos, y esto es un concepto que va a ser interesante luego al final de la charla, somos un distribuidor marquista en paneles fotovoltaicos, que siempre hay como una presión de precio elevada. Nosotros vendemos exclusivamente módulos de marcas premium, como pueden ser REC, que es el primer fabricante europeo, o BenQ AUO, que es fabricante taiwanés con 45.000 empleados en la corporación. Es decir, son empresas ya consolidadas donde el producto que tienen ha pasado un poco la prueba de mercado. En cuanto a calidad de servicio, lo que hemos ido haciendo contra el mercado es ir creciendo en gente, en trabajadores. Es decir, la apuesta, un poco para poder vender más autoconsumo fotovoltaico, para poder llegar a más instaladores, a más ingenierías y poder desarrollar el mercado, no lo hemos concebido como una reducción del esfuerzo comercial, sino que hemos incrementado el esfuerzo de atención a los clientes, tanto en la parte comercial como en la parte técnica. Entonces, en ese sentido, ahora mismo estamos 22 personas trabajando exclusivamente, esto es importante, exclusivamente en suministro de material fotovoltaico para aplicaciones en España y Portugal. Y el modelo funciona. Es decir, somos una empresa que, como decíamos, hemos arrancado en 2006 de cero, en 2008 creo que estaba yo solo trabajando en la empresa, en 2010 a lo mejor éramos 4 personas y ahora mismo somos 22, incluso con expectativas de ser 23 o 24. Dentro de esa calidad de servicio, también lo que entendemos es, sin hacer una apuesta por tener stock, por poder servir rápido, por dar valor añadido en el canal, no tiene sentido un modelo de distribución o de especialistas en fotovoltaica. Hace falta que alguien provea de soluciones para facilitar la vida al instalador o a la ingeniería. En ese sentido, pues tenemos almacén propio, que además tenemos centrada logística en Toledo. Igualmente, calidad del servicio, se trata de que de las 22 personas tenemos 5 ingenieros de soporte, preventa y postventa, capaces de dar tanto formación presencial a los profesionales, dar formación online y sobre todo atender a las consultas, porque esto también es una clave en la evolución del mercado fotovoltaico, porque el mercado tecnológicamente ha cambiado mucho, mientras que el nivel, la densidad de instalaciones por cliente es muy baja. Con lo cual lo que nos encontramos son empresas muy profesionales o muy especializadas en fotovoltaica, sobre todo en promoción de huertos o en conexión a red, que frente a nuevos retos de entender nuevas aplicaciones, sistemas antivertido, monitorizaciones, peak saving, es decir, ahorros de potencia con acumulación, hibridaciones diésel, les surgían dudas de cómo dimensionar y cuál era el óptimo para el cliente, para su cliente en cuanto a los componentes a usar. En ese sentido, nuestro equilibrio es, preferimos vender aportando valor, es decir, ayudando a que el instalador venda,
que no crear más presión comercial sobre un mercado que es insuficiente para el canal de distribución. De esa manera, un poco, ahora también lo veremos, como un concepto de crear mercado es importante para todos. Vemos un poco como esa especialización en material fotovoltaico, es decir, dedicarnos exclusivamente a soluciones de suministro, a soluciones de material, de suministro de energía a través de fotovoltaica, centrado en una calidad de producto, es decir, de productos reconocidos a nivel internacional, no experimentos, no nuevos productos. En suministro Socuña no hemos inventado nada, es decir, no hemos traído la rueda al mercado fotovoltaico. SMA es líder mundial en inversores fotovoltaicos y con diferencia, con cuotas de mercado en Estados Unidos creo que superiores al 50% en el mercado de autoconsumo. Y luego en servicio, es decir, hemos intentado facilitar, aportar valor a lo que hacemos, no ser un medio intermediario, no encarecer el producto. Y ese resultado lo que nos da es una mayor profesionalidad. Este concepto también es trasladable luego en todos los actores de la cadena. La diferencia entre un aficionado, es alguien que entra nuevo en un sector y sale, es que el aficionado generalmente solo va a poder argumentar sobre precio. Es decir, para argumentar sobre precio lo único que hay que saber es que 3 es menos que 4. Y eso el 100% lo puede hacer y siempre hay alguien dispuesto a hacerlo más barato. Ahora bien, argumentar de manera profesional sobre rentabilidad, es decir, sobre analizar cuál es lo más beneficioso para el cliente, es lo que da valor, porque es lo que hace ganar más al cliente. No se trata de comprar más barato, sino comprar lo que produzca más beneficio al cliente. En ese sentido, nosotros, como profesionales en la distribución, lo que le aportamos al instalador es ese asesoramiento para que ofrezca la solución más rentable y de más garantías a su cliente. Cuando eso se transmite en la cadena, cuando nosotros transmitimos eso al instalador, y el instalador lo transmite hacia el cliente final, por lo general, tiene muchas más posibilidades, es mucho más probable que entienda esas ventajas, que genere esa confianza con el instalador y que el instalador tenga la obra. El precio, evidentemente, siempre es una condición sine qua non, es decir, hay que alcanzar el precio, o el mercado te pide el precio. Pero el precio no es ni la entrada ni la salida. La entrada y la salida de los clientes, del éxito, es la confianza para que los clientes quieran hacerlo con el instalador. Cuando el instalador les explica qué es el valor de su oferta, por qué esa oferta es rentable y por qué él está preparado para hacer esa instalación, el cliente lo que quiere hacer es, lo que elige es hacerlo con ese instalador. Y luego lo que puede hacer un poco siempre es ajustar el precio. Ahí se puede bajar el precio. Si no, cuando simplemente centramos a un nivel de aficionado en precio, lo único que conseguimos es decir al cliente, compra más barato, pero el cliente lo que coge es el precio y se va donde le genera la confianza a comprar más barato. Es decir, ese derecho de tanteo es una de las claves del negocio. Y el tanteo, el tener esa posición de privilegio frente al cliente, se gana con asesoramiento y rentabilidad. Dentro de las propuestas que hacemos, hay que entender que somos una empresa con un profundo conocimiento del sector. Nosotros no trabajamos fuera, no hemos seguido las tendencias del mercado, de estar trabajando en Italia, posteriormente creo que fue Grecia, luego subió un poco el autoconsumo, el modelo a Reino Unido, Chile, Latinoamérica, bueno, en general. No, nosotros hemos centrado nuestra actividad en darle valor a las soluciones de los instaladores en Península Ibérica. Hemos participado en eventos de promoción de autoconsumo, en ferias sectoriales, en eventos formativos. Un elemento muy importante, no somos más listos que nadie, pero somos una empresa de aprendizaje cooperativo. Es decir, todos los días aprendemos porque sacamos 1.300 presupuestos al mes a profesionales. ¿Qué quiere decir? Hay 1.300 ocasiones al mes en las que escuchamos qué es lo que quiere el instalador profesional y adecuamos la oferta a esa demanda del mercado. Es decir, vemos lo que funciona o lo que no funciona en tiempo real, con un espectro muy amplio de clientes. Cubrimos suministro para todos los rangos de aplicaciones fotovoltaicas, desde sistemas aislados, que es de donde crecimos. Posteriormente fuimos introduciéndonos en sistemas de hibridación diésel, lo que son granjas de eliminación de grupos electrógenos. El conocimiento de las baterías y del sistema de inversor cargador nos permitió entrar en conceptos de autoconsumo con acumulación a nivel residencial, y luego esa fidelización con marcas, ese expertise de dar valor a productos de catálogo, por ejemplo en SMA, de ser un referente en lo que es distribución de sistemas Sunny Island multicluster, da entrada a mayores clientes que tienen proyectos de autoconsumo comercial o industrial, donde hay el valor añadido suele estar más limitado. Hasta que empezamos también a trabajar con los conceptos de sistemas antivertido, y ahora mismo, con Real Decreto 900/2015, podemos asesorar o intentamos asesorar a los instaladores o las ingenierías cómo el modelo de negocio se basa en optimizar
el sistema fotovoltaico a las necesidades de cada cliente, porque hay clientes con perfiles de consumo muy diferentes, con necesidades de picos de potencia, los perfiles de consumo asociados a potencia y energía, con tarifas muy diferentes también, con tamaños muy diferentes. Es decir, las argumentaciones de venta y los intereses de un cliente de autoconsumo residencial son prácticamente antagónicas con los que puede tener una empresa que quiera hacer un autoconsumo en alta tensión a nivel industrial. Y luego también pues, participamos en las principales asociaciones, somos miembros de UNED, somos socios también de APES, que es la asociación portuguesa, y de FEDETO, que es la Federación Empresarial Toledana. Y un último elemento para tener todo lo que es la visión general del mercado, incluso visión global de lo que puede venir o no venir, lo que puede funcionar o no funcionar, es que al trabajar de primera mano con los fabricantes líderes a nivel internacional, tenemos esa cercanía de ver desarrollo de producto y ver qué es lo que puede funcionar o no puede funcionar en otros mercados. El conocimiento, este conocimiento, y esto es una clave, permite crear mercado. Crear mercado es impulsar que los profesionales, es decir, muchas veces que el profesional de la instalación eléctrica se acerca al autoconsumo fotovoltaico para ofrecerlo. El otro día en Murcia un poco comentábamos en la charla de UNED cómo hay un concepto también este lo volvemos a sacar, pero incluso a la hora de comercializar autoconsumo, uno de los factores que puede ser clave en este momento es que no hay una masa crítica de instaladores profesionales ofreciendo autoconsumo a los clientes, con lo cual no se genera mercado. El instalador profesional no sabe cómo vender autoconsumo, al cliente, al industrial, no le llega a nadie a vender autoconsumo para decirle lo bueno que es, no contrasta con 4 ofertas y solo oye ruido. Y así es imposible que unos pocos que sí que estáis interesados en hacer autoconsumo y llegáis de manera muy puntual al cliente, el cliente entre, porque no lo conoce. Es decir, dice, yo no veo que el vecino lo haya hecho. Esto, un poco, y la base de este argumento lo podemos ver en el bombeo solar. Nosotros llevamos distribuyendo bombeo solar 3 años, con Loren, de acuerdo que creo que era en 2011, ya estábamos, en 2012 estábamos aquí en Genera, anunciando sistemas de bombeo solar en la plaza central con Grundfos. ¿Vale? Pero es en 2014, cuando empieza realmente a coger impulso el bombeo solar. En 2015 la curva ha sido exponencial, y no por una diferencia de rentabilidad, sino porque todos los agricultores lo que ven es que el vecino ya lo tiene, y que al vecino le está funcionando, y que hay mucha gente hablando de bombeo solar. Entonces, eso es importante, es decir, que se genere en el mercado la confianza para trabajar todos el mercado. Crear mercado, porque además es importante como posibilidad de generación de negocio para todos. Nosotros como distribuidor no podemos crecer intentando competir con los otros distribuidores sobre un mercado que es tan pequeño que es insuficiente para la distribución. Necesitamos todo el canal de distribución generar nuestros propios clientes. Si trabajamos todos sobre pocos clientes que ya nos conocen a todos, lo único que pasa muchas veces es que nos estrangulamos en precio, que lleva a decrecer las empresas, a aportar menos valor, a que llegue menos información al instalador y el instalador tenga menos interés en trabajar en el sector. En ese crear mercado, y esto es importante y me vais a permitir que haga aquí un salto, el autoconsumo fotovoltaico hoy es una oportunidad que ya está aquí. El autoconsumo fotovoltaico con Real Decreto 900/2015 ofrece una rentabilidad atractiva y razonable de por sí. Mejora los indicadores de sostenibilidad medioambiental de los procesos productivos, es decir, las empresas que hoy montan autoconsumo fotovoltaico, independientemente del factor económico, consiguen que la huella de carbono de sus productos sea menor, es decir, sus productos son más verdes. Y eso, sobre el mercado, tiene más valor para determinado tipo de compra. Es una ventaja competitiva, imaginaros en un tema agrícola, en un lineal de supermercado. Con un producto puede ser un lineal de supermercado, puede ser un proceso de extrusión de aluminio, puede ser un X. Es decir, todo lo que le pongas una etiqueta verde se va a vender mejor. Y no está pidiendo el tener autoconsumo fotovoltaico un coste. Es decir, no haces una inversión en que tu producto sea más verde, sino que generas un ahorro energético, generas un fortalecimiento en la estructura económica de la empresa, porque inviertes en energía para el futuro a un coste muy limitado, y encima a tu producto le pones una etiqueta de que es más verde. Tu producto se diferencia frente al de la competencia, permitiendo al cliente final vender más o vender más caro. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sobre este concepto, la oportunidad es hoy,
cuanto antes se instala, antes se paga, esto que es una obviedad, es también importante tenerlo en cuenta. Hay un coste de oportunidad sobre todos los clientes finales, sobre todos vuestros clientes, si sois instaladores o ingenierías, que están esperando a un cambio, a un futuro diferente para hacer autoconsumo. ¿Vale? Todo el coste de esperar es sumamente más perjudicial en términos de oportunidad que hacerlo en este momento. Y luego, además, una ventaja que tiene el mercado de autoconsumo fotovoltaico en estos momentos, y que no sabemos cómo puede variar, es que hay un acceso a financiación para los clientes muy importante. Es decir, estamos en un momento en el que el banco está deseando que los clientes, que vuestros clientes, lleguen incluso a pedir financiación para un sistema de autoconsumo. Daros cuenta que le está pidiendo vuestro cliente al banco dinero, y el banco está deseando dejar dinero porque hay un interés negativo, es decir, tener el dinero parado le cuesta al banco, y el banco está deseando dejar dinero a esa gente que está diciendo que quiere el dinero para recuperarlo poco a poco con ahorro de energía y fortalecer su modelo de negocio. Hostia, eso para el banco es genial. ¿Por qué? Porque tiene capacidad para movilizar dinero con un riesgo muy bajo. El otro día lo decía medio en broma. El banco ya está cansado de financiar BMWs. Es decir, cuando le llega un cliente al banco y le dice que le dejen 50.000 o 60.000 euros para un BMW, sabe que ese cliente ya no tiene los 60.000 euros. A ver de dónde los saca. Cuando llega un cliente para financiar un autoconsumo fotovoltaico, el banco sabe que ese cliente todos los meses o todos los años se está ahorrando X, que es prácticamente con lo que le devuelve el dinero. ¿Vale? Y además da una sensación de modelo de negocio muy serio, porque es alguien que está apostando por estar ahí más de 8 años, manteniendo un proceso productivo en el cual encima va a ser cada vez más competitivo y va a tener mayores posibilidades de éxito. El resumen un poco de este concepto del autoconsumo fotovoltaico, ahora es el momento, es que cuando los clientes hacen autoconsumo fotovoltaico dejan de estar alquilados energéticamente y pasan a ser propietarios de su energía. Y el alquiler, cuando nosotros estamos alquilados en las viviendas, puedes estar alquilado en toda la vida, es decir, puedes estar alquilado 80 años. En el momento que tienes una hipoteca, se pague la hipoteca en 20 años, en 10 años, en 25 años, lo que sabes es que desde ese momento tú estás metiendo dinero en algo que es tuyo. El autoconsumo fotovoltaico es lo mismo. Es decir, el cliente lo que hace es que compra la energía de los próximos 8 años, con el ahorro de la energía va pagando su cuota, y en 8 años la instalación es de él, y luego le quedan 25 años de vida para disfrutar sin tener que pagar alquiler. Si alguien espera un año para hacer la inversión, pues si hay una modificación de la legislación, de la normativa, lo único que hace es que tira el dinero un año más en alquiler. En ese sentido, hay dos conceptos que van a ser muy importantes. Un primer concepto es importante para nuestro modelo de negocio, ¿no? Vendemos, y es que podemos apoyar, y esto va a ser clave porque vamos a ver que la reticencia a hacer autoconsumo fotovoltaico por parte de los clientes finales, viene a ser muchas veces, oímos que es muchas veces la incertidumbre. Esto lo conocéis todos aquellos que ofertáis a clientes finales que dicen, oye, es que no estoy seguro de lo que puede pasar. ¿Vale? Hay una parte que podemos hacer desde Suministros Ortuña como distribuidor mayorista de material de alta calidad, de primeras marcas, y es dar certidumbre a nivel técnico. Hay gente que está pensando en que puede haber una incertidumbre legislativa y, sin embargo, que están comprando unos módulos que no saben ni dónde se han hecho, ni quién los ha hecho, ni quién va a responder a las garantías. Vamos a trabajar esa psicología con el cliente, o trabajar esa psicología con el cliente de darle seguridad sobre el producto. El producto va a estar ahí, va a funcionar con fabricantes solventes, consolidados y experimentados en el sector. Y luego hay un tema que es importante, y este es quizás el que más me gusta para esta feria, y es enfatizar la certidumbre en la incertidumbre reguladora. Estos aquí se han salido. Certidumbre en la incertidumbre reguladora quiere decir que si esto fuese el marco normativo actual, lo que se va a mover, cambiando la legislación, quitando Real Decreto, no quitando Real Decreto, va a ser esto. Es decir, apenas se mueve. Es decir, la rentabilidad, una vez que en un supuesto caso se quitasen unas tasas de apoyo al sistema eléctrico, etcétera, o el impuesto al sol, lo podéis llamar como que, si lo quitasen, acortaríamos periodo de amortización. Todo el que lo haya hecho hoy estaría ahorrando y encima terminaría de pagar antes. Es decir, de un supuesto, para entendernos, en el cual un cliente final tenga un payback de 8 años, que puede ser malo, ¿no? O bueno, depende, 8 años no está mal, ¿eh? A mí me parece que 8 años es más que razonable. Si hoy lo hace y mañana, dentro de un año, se quita el impuesto al sol,
en lugar de en 8 años, es decir, en lugar de 2024, a lo mejor acorta un año y termina de pagar su instalación fotovoltaica en 2023. Pero si espera un año a que quiten el impuesto al sol y empieza a hacerlo en 2017 y retorna en 8 años, bueno, retorna en 7 años, seguiría estando en el mismo escenario de tiempo. Es decir, aquellos que tienen renta disponible, que quieren fortalecer su estructura, el esperar a que quiten el impuesto les supone un coste de oportunidad mayor que el mismo impuesto. Ahora bien, ¿van a quitar el impuesto? Yo apostaría que no, ¿vale? Esto es una opinión personal. No lo van a quitar. Al sector no le hace falta. 8 años es bueno. 8 años, una empresa que hoy empieza a invertir en autoconsumo fotovoltaico, en ser propietario de su energía, el escenario es que dentro de 8 años es una empresa más competitiva. Ya no es un tema de cuánto vas a ganar, porque estamos hablando de que el autoconsumo fotovoltaico no lo hace un inversor, lo hace un empresario. Lo hace un dueño de un proceso productivo o de un elemento productivo que necesita garantizar la competitividad de ese modelo. Imaginaros, un agricultor. En agricultura además nos gusta mucho el ejemplo porque el coste energético de cada kilo producido de melones o de maíz puede rondar entre el 30 y el 40%. Un agricultor que hoy hace autoconsumo fotovoltaico, lo que sabe es que dentro de 8 años tiene la energía ya pagada y puede vender un 30 o un 40% más barato su producto. Es decir, te estás poniendo barreras de entrada a nuevos competidores de mercados extranjeros. Estás fortaleciendo ese negocio. Si no entran nuevos actores, lo que tienes es que puedes ganar un 30 o 40% más. Pero sobre todo lo importante es ya a nivel conservador, de que el que hace autoconsumo fotovoltaico evita que le saquen a nivel de precio del mercado, porque fortalece su estructura de costes. La incertidumbre regulatoria, como decimos, es que se va a mover esto. Es que de un céntimo y medio no van a quitarlo. Es decir, analizar los números y ver el coste de oportunidad de vuestros clientes de esperar o de hacerlo hoy. Y veréis que el mercado está hoy para aprovecharlo. Un último elemento es... Perdón, que me voy de tiempo. Un último elemento también que podemos aportar como distribución de primeras marcas es que estamos a la vanguardia tecnológica. Es decir, las primeras marcas son las primeras en las que traen nuevas aplicaciones de producto, testan los productos y esos productos pueden llegar al cliente ofreciendo nuevas ventajas. ¿No? En el caso de esta feria estamos presentando en el stand el Sunny Boy Storage, que es un inversor capaz de trabajar con baterías de alta tensión para elementos para autoconsumo residencial. Nuestro éxito, perdona, voy corriendo. ¿Cuál es la ventaja competitiva? ¿Qué es lo que hace que Suministros Orduña sea una empresa que se va a prolongar en el tiempo y que esperamos continúe siendo protagonista en el sector? Primero hemos alcanzado una masa crítica. La masa crítica, es decir, tener un volumen suficiente de ventas, nos hace tener un precio en el mercado, es decir, compramos a primer nivel, en un primer escalón, somos muy atractivos para el fabricante. Eso nos garantiza poderles dar primeros precios a los clientes. Y luego tenemos ya un punto de equilibrio en cuanto a la calidad de servicio y consolidación de la marca, es decir, la estructura de ventas. Las ventas que tenemos conforme a la estructura que tenemos, es decir, tener 22 personas trabajando, 9 comerciales, 5 ingenieros de soporte, te requiere o tienes unas ventas ya muy consolidadas o eso no lo consigues hacer de hoy para mañana y te comen los gastos. En ese sentido, ahora mismo lo que estamos es un proceso de consolidación de la calidad de servicio implantando un sistema integral de gestión. ¿Vale? Esto es un concepto empresarial, pero también un poco quería aprovechar para contaroslo. Es decir, el trabajar con procesos, con procedimientos y tener todas las funciones de la empresa estructuradas nos va a permitir en el mercado, en lo que queda 2016-2017, crecer por 4, por 5, por 6, de manera muy fiable y de manera sólida, teniendo controlados en todo momento cuáles son los aspectos y los procesos claves en el negocio. Lo dicho, el mayor éxito está por llegar, el autoconsumo solo le queda multiplicarse por infinito en España. Un mensaje, cuando hablamos de que tenemos la peor normativa de autoconsumo fotovoltaico, vamos a ponerlo en contexto, es decir, esto es una segunda, esto es insignificante cuando hablamos de que estamos en el mejor país, con el mejor escenario para hacer autoconsumo fotovoltaico. Es decir, la regulación que hay ahora, lo que resta es un poco la velocidad, pero no la impide. Es decir, no nos quedemos solo con el inconveniente y veamos el potencial. Tenemos mucho más sol que la mayoría de los países europeos, tenemos mucha más estabilidad financiera que en los países latinoamericanos, tenemos mucho más conocimiento y tenemos muchas empresas que conocen fotovoltaica que en otras partes del mundo. Hoy en día lo que habrá que centrarse es que en España nadie duda de los kilovatios horas que sale por cada kilovatio pico de fotovoltaica instalada.
Así un poco el mensaje es que esto hoy es legal, es rentable y sostenible. No para todos, no es fácil. En fin, esto, perdonad, pero es que me gusta mucho el ejemplo. El autoconsumo fotovoltaico no es un 3 en raya. En 2008 estábamos en un 3 en raya, teníamos kilovatios con euros y daba rentabilidad. Y ahora lo que tenemos en autoconsumo es un modelo de negocio que requiere de profesionales, es como un ajedrez, porque hay perfiles de clientes diferentes, necesidades diferentes, situaciones económicas diferentes, modelos o modos de enfrentarse al futuro diferentes, y hay que trabajar con eso, asesorarlos, identificar, cada profesional tiene que identificar quiénes son los clientes que realmente les interesa el autoconsumo fotovoltaico. Hay muchos clientes para los cuales el autoconsumo fotovoltaico es bueno, no hay que ponerse nervioso, no serán el 100%, puede que sean el 40%. Os invito a que lo trabajéis. Por lo demás, nos podéis seguir en redes sociales. Y nada, muchas gracias por atenderme. Antonio, muchas gracias por la explicación. Y bueno, ahora vamos a conocer los casos concretos que nos presenta Julio Espadas, que es director de proyectos en I+D Energías. Buenas tardes, mi nombre es Julio Espadas y vengo de la empresa, soy el responsable de proyectos de I+D Energías. Voy a intentar ser lo más breve posible por las horas que son y me imagino el hambre que ya hay en la sala. Vamos a hablar eminentemente de una manera práctica de proyectos de autoconsumo realizados en España con la actual normativa, con el Real Decreto 900/2015, y hablaremos pues de condicionantes técnicos, legales, financieros y rentabilidades de proyectos reales ya ejecutados en nuestro país. Bueno, en primer lugar, ¿quién es I+D Energías? Bueno, I+D Energías es una empresa especializada en energía, realiza consultoría energética a grandes clientes energéticos, ha estado especializada desde el 2007 en instalaciones fotovoltaicas sobre cubierta, instalando antes del 26 de marzo del 2013, antes de que desaparecieran, digamos, el feed-in tariff aquí en España, 132 instalaciones con aproximadamente 8 megavatios, 8.200 kilovatios instalados, y que desde el 26 de marzo del 2013 ha intentado desarrollar las herramientas técnicas y financieras suficientes para desarrollar proyectos de autoconsumo aquí en España. Actualmente hay 9 proyectos de autoconsumo ya ejecutados, ya sea antes del Real Decreto 900/2015 o posteriormente al Real Decreto 900/2015, que hacen una potencia instalada de alrededor de 624 kilovatios. Otros modelos de negocio que se ejecutan dentro de la empresa es una empresa de servicios energéticos en proyectos de iluminación, tanto pública como privada. El autoconsumo, tal y como ha comentado José Antonio, es un tema de presente, no de futuro. ¿Dónde está centrado o cuál es la tipología de consumidores donde es perfecto el autoconsumo? Pues en los grandes consumidores energéticos, donde la energía es un coste crítico dentro de sus procesos de producción, o en clientes que tienen consumos estables, no estacionarios. Como os habrán comentado varias veces a lo largo de la jornada, son clientes intensivos, por ejemplo, en frío. ¿Variables principales que tenemos que tener en cuenta? Pues son 4 principalmente. La primera, evidentemente, es la zona climática, y más en un país donde tenemos unas zonas climáticas tan diversas como es en España. En segundo lugar, ¿qué tipo de contrato de suministro tiene el cliente? ¿Es un cliente que tiene un suministro en alta tensión, 6.1, 3.1? ¿Es un suministro un 3.0 o sin embargo es un consumidor doméstico? En tercer lugar, es conocer perfectamente cómo consume energía nuestro cliente, es decir, cuál es la curva de carga de consumo de nuestro cliente, y a la misma vez saber cómo podemos ofrecer nosotros la energía con una instalación fotovoltaica, es decir, cuál es la curva de carga de producción de la instalación. Y por último, pues tener muy claro cuáles son los costes operativos de una inversión de esta tipología, es decir, el mantenimiento, seguros y el coste de la inversión.
El autoconsumo es la producción de electricidad para consumo propio e inmediato sin sistemas de almacenaje, el autoconsumo instantáneo. ¿Cuáles son las características principales que tenemos que tener en cuenta? Es decir, lo fundamental para poder dimensionar correctamente un autoconsumo a un cliente. Básicamente son tres. Primero, cuanto mayor sea la coincidencia entre la curva de carga de consumo y la curva de carga de producción de la instalación que pretendemos realizar, pues tendrá un periodo de amortización más bajo. Si tenemos unos excedentes, si haciendo una instalación tenemos unos excedentes de energía que no pueden ser aprovechados por nuestro consumidor energético, tendremos dos opciones. La primera opción será actuar sobre el consumo del cliente. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un cliente que tiene frío industrial, podremos utilizar esos excedentes de energía para mejorar o para llegar a la temperatura de consigna del frío industrial en el proceso de producción de nuestro propio cliente. De tal manera que pues estaremos utilizando el 100% de la energía y estaremos utilizando el frío industrial como una batería térmica y no una batería química. O otra opción, siempre que no estemos dispuestos a aportar energía, será actuar sobre el inversor, de tal manera que limitemos la potencia del inversor para evitar las exportaciones en el caso de que fuese necesario. ¿Qué sucede si la producción pues supera la demanda? Pues como ya habréis visto a lo largo de la jornada, tenemos dos tipos de instalaciones. Tenemos las de tipo 1 y las de tipo 2. En las de tipo 1, esa energía sobrante se la cederemos a la red sin recibir ninguna retribución por ella, y en las de tipo 2, que tiene una tramitación administrativa algo más compleja, podremos vender esa energía sobrante al precio pool del mercado que haya en ese momento. Bueno, pues el primer caso o el primer proyecto de autoconsumo que nos gustaría mostraros sería el proyecto de un hipermercado. Se llama el hipermercado Leclerc, tiene una potencia contratada de 540 kilovatios, contrato de suministro 6.1 y un precio medio al que la energía fotovoltaica va a sustituir la energía del cliente de un 0,0982 contando con el impuesto de electricidad. Inicialmente se planteó una instalación con la antigua normativa de 100 kilovatios nominales, 120 kilovatios pico, y el cliente, como ahora veréis, tiene un grado de autoconsumo de 100%. ¿Vale? ¿Qué problemas pues nos encontramos a la hora de desarrollar esta instalación? Estamos hablando del 2014. Pues en primer lugar fueron las trabas que nos puso la distribuidora de zona, que en su caso nos pidió un poder de representación por parte del cliente para poder tramitar ese expediente. En segundo lugar, los plazos. Sí que es verdad que se establecen en el Real Decreto 1699/2011 unos plazos de tramitación de esos proyectos, pero que actualmente no están siendo realistas. Es decir, nos estamos yendo a plazos de 2 meses para la aceptación de los puntos de conexión. En tercer lugar, y a vueltas estamos con este tema todavía, es aclarar cuáles son los esquemas de conexión que nos van a aplicar la distribuidora para poder conectar las plantas de autoconsumo. Actualmente, el Real Decreto 900/2015 no nos da una normativa clara a la que atenernos para saber cuál es el esquema de conexión que nos van a aplicar dependiendo de la instalación que queramos desarrollar. Y esto está produciendo que, dependiendo de la comunidad autónoma y dependiendo de la distribuidora de la que estemos hablando, se nos estén solicitando requisitos totalmente diferentes a la hora de conectar una instalación de autoconsumo. Y luego, por último, a la hora de tramitar la legalización de esa planta, todos los trámites que hubo que realizar a nivel autonómico a la hora de obtener el REPE o el RIPRE de esa instalación, pues se atrasaron, ya que actualmente muchas comunidades autónomas no tienen a lo mejor una normativa que les permita claramente a los funcionarios tramitar un expediente de autoconsumo. Variables financieras que determinan la rentabilidad de un proyecto de estas características. Bueno, pues como hemos dicho antes, si hay un proyecto de 100 kilovatios, 120 kilovatios pico, horas de funcionamiento reales actualmente está en torno a las 1.760-1.800 horas. El precio de la energía al cual sustituimos con la energía fotovoltaica tenemos un precio medio de 0,0982, incluyendo el impuesto de electricidad, y hemos considerado un IPC de energía del 5% durante los primeros 7 años. El precio de la instalación se estableció
fue 1,25 euros vatio pico, con un precio de mercado de 150.000 euros. Y el coste de la financiación, tuvimos ese Euribor más 4,5, con ese coste de apertura del 1%, y en este caso el cliente decidió financiar con unos recursos propios del 20%. El mantenimiento como coste operativo principal ronda el 7% del ahorro que genera la instalación fotovoltaica, y el payback del proyecto se nos ha ido a 8 años. Actualmente el cliente tiene un consumo tan importante de energía, porque es un cliente que está consumiendo alrededor de unos 600.000 euros de energía, de suministro eléctrico, que con esta instalación solo podemos suministrarle aproximadamente el 8% de la energía que está consumiendo anualmente. Es decir, es algo pequeño todavía. Y el ahorro acumulado con esta instalación durante los 25 años estaríamos hablando de en torno de 527.000 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es lo que podemos o lo que sale más rentable al cliente con el marco actual. En el futuro, el marco actual que nos permite realizar instalaciones de autoconsumo. Si tuviésemos un rango normativo diferente, tal y como el que ha propuesto 17 de los 18 partidos políticos que forman parte del Parlamento, seguramente nos permitiría realizar una instalación de una mayor potencia, de tal manera que pues el cliente pudiera balancear esa energía o pudiera producir un grado de autoconsumo superior al que tiene actualmente. Esta es una tabla financiera que no voy a entrar un poquito en profundidad, pero aquí esto sería lo más interesante. Por un lado tenemos en rojo cuál es la curva de carga de consumo del cliente, y vemos cómo oscila entre no baja por debajo nunca de los 150 kilovatios, y en pico puede llegar a los 600 kilovatios. Y vemos también cómo varía su consumo diario, cómo varía su consumo nocturno y diurno. Entonces, una instalación de 100 kilovatios vemos que cubre una pequeña parte del consumo que está teniendo este cliente, pero no estamos hablando de un tanto por ciento crítico a la hora de determinar un ahorro futuro. El siguiente caso que queríamos plantearos es el de una pyme con una facturación de 2 millones de euros que se dedica a la distribución cárnica, y pues queríamos mostraros tanto los periodos de amortización como la potencia instalada finalmente a un cliente de estas características. La potencia contratada, en este caso teníamos una potencia contratada de 75 kilovatios, un tipo de suministro 3.0, el precio medio de la energía que sustituimos con la energía fotovoltaica tendríamos un precio de 0,1187 euros kilovatio, y la potencia instalada, en base al estudio de la curva de carga de consumo y a la curva de carga de producción, se determinó en 50 kilovatios nominales y 60 kilovatios pico. En este caso, el grado de autoconsumo inicial que tenía este cliente era del 95%, pero en el momento que producíamos algún excedente de energía, gestionábamos la carga de los equipos de frío del cliente. De tal manera que si veíamos que íbamos a producir un excedente, cuando la producción estaba la producción fotovoltaica estaba a menos de un 5% del consumo del cliente, activábamos una carga, que en este caso era el equipo de frío del cliente, de tal manera pues hemos podido llegar a un 100% en el grado de autoconsumo en este proyecto. La empresa distribuidora era Iberdrola. Bueno, ¿qué problemas nos encontramos problemas reales nos encontramos a la hora de desarrollar este proyecto? Bueno, inicialmente, pues el punto de conexión, hacía muy poquito tiempo que se había publicado el Real Decreto 900/2015, las distribuidoras no tenían asumido ese marco normativo o regulatorio nuevo al que se tenían que acatar, y pues nos costó mucho tiempo no tener un punto de conexión en base a las premisas que marca el Real Decreto. En segundo lugar, pues tuvimos un problema a la hora de tramitar la licencia de obras. El ayuntamiento entendió que el precio que establecíamos nosotros por realizar la obra, 1,35 euros vatio pico, estaba muy por debajo a los precios que había en el mercado. Entonces quiso aplicar el impuesto de construcciones, instalaciones y obras sobre un presupuesto de 3,5 euros vatio pico.
Entonces, bueno, pues eso sería un sobrecoste. De tal manera que hubo que negociar con el departamento técnico del ayuntamiento para mostrarle que los precios que se estaban dando en el mercado de la fotovoltaica actualmente, pues nos permitía instalar a esos precios. Instalar un contador bidireccional, tal y como marca la normativa, y bueno, pues el acta de puesta en marcha de la propia planta se hizo derogar en base a que aún no había unos procedimientos claros por parte de la comunidad autónoma. Aquí tenemos las variables que determinan la rentabilidad de este proyecto: 50 kilovatios nominales, 60 kilovatios pico, alrededor de aquí son 1.730 horas de funcionamiento, precio de sustitución de la energía fotovoltaica 0,1187 euros por kilovatio, y exactamente igual que antes, un IPC del 5% durante 7 años. ¿Vale? Coste de la financiación. Y aquí vemos que en este caso el grado de autoconsumo que tiene el cliente con esta instalación, es decir, la energía que estaba consumiendo actualmente a su comercializadora y que ahora está consumiendo de su instalación fotovoltaica, es un 30,5%. Y aquí estamos hablando ya que prácticamente un tercio de la energía que consume el cliente la está produciendo con las energías renovables. Payback del proyecto 7 años y ahorro acumulado en 25 años 326.811 euros, que son cantidades lo suficientemente importantes para que el gerente o el gestor de una empresa dedique su tiempo a pensar en cómo puede ser más competitivo en la gestión de un coste crítico y cada vez más crítico en los últimos años, como es la energía. Realmente el perfil de curva de este cliente, si lo vemos, en rojo veríamos el perfil o la curva de carga de consumo del propio cliente, y en negro veríamos la curva de carga de producción de la instalación fotovoltaica. Aquí vemos que en este caso los dos perfiles son muy parejos y que antes de empezar con la activación de cargas, cuando se producían excedentes energéticos, incluso a veces se producían exportaciones. Conclusiones a todo esto, para ser lo más breve posible. Lo principal y lo más importante es darle un proyecto ajustado a las necesidades de cada cliente. No podremos darle un proyecto ajustado a las necesidades de cada cliente si no sabemos perfectamente cuál es, cómo consume, cuándo y cuándo consume un cliente, y no sabemos también exactamente cómo va a producir una instalación fotovoltaica. Es crítico tener claro cuál es la curva de carga del consumo del cliente y a su misma vez la curva de carga de producción de la fotovoltaica. Actualmente no tenemos un público objetivo muy amplio, es decir, nos tenemos que centrar en clientes que tengan consumos bases, es decir, que sean grandes consumidores de energía, o que sean consumidores que tengan consumos estables y no estacionarios, de tal manera que la instalación fotovoltaica que dimensionemos pueda estar lo más cercana posible a que autoconsuma el 100% de la energía que produzcamos. En tercer lugar, pues que cada vez son menos las barreras administrativas que hay, financieras ya prácticamente ninguna, tal y como ha explicado José Antonio, porque sí que es verdad que los bancos son muy proclives a financiar este tipo de proyectos, porque finalmente están mejorando la competitividad de las industrias, entonces pues no hay, digamos, riesgos de falta de financiación. Pero barreras administrativas estamos trabajando desde UNED, desde todas las delegaciones regionales, para que los trámites administrativos sean lo más ágiles posibles para que las instalaciones fotovoltaicas se puedan tramitar lo más rápido posible. ¿Incertidumbre de cambio regulatorio? Yo opino exactamente lo mismo que ha dicho nuestro compañero. Es decir, actualmente tenemos unas reglas de juego y con estas reglas de juego podemos realizar instalaciones rentables económicamente, socialmente y medioambientalmente para nuestros clientes. No esperemos a que cambie la normativa. La normativa puede ser mejor, peor es difícil. Entonces, si cambia la normativa, lo único que podrá tener el cliente será un mayor ahorro del que hemos planteado inicialmente. Entonces, no tengamos miedo en proponerles autoconsumo, porque actualmente es una opción rentable en los tres ámbitos. Y luego, pues bueno, el balance neto nos permitirá aumentar la potencia instalada en clientes que ya hayamos realizado instalaciones actualmente o en próximos clientes o futuros clientes
que tengan desacoplada esa curva de carga de consumo con esa curva de carga de producción. Actualmente, los periodos de amortización reales que tiene un proyecto de autoconsumo, dependiendo de las tipologías de los clientes, están rondando entre 6 y 9 años. Y creemos, desde la asociación y desde I+D Energías, que son periodos lo suficientemente razonables para acometer acciones de inversión en materia de eficiencia energética. Pues muchísimas gracias por su atención y nada, y por esta jornada. Muchas gracias, Julio. Pues bueno, vamos ya.